Imagina por un momento que la frontera entre la vida y la muerte no fuera tan clara como pensamos. Que algunas almas, en lugar de ascender al cielo o descender al castigo eterno, permanecieran aquí, en nuestro mundo, caminando junto a nosotros, invisibles, pero presentes. Este misterio ha fascinado a la humanidad desde hace siglos. Y uno de los grandes pensadores de la historia, Santo Tomás de Aquino, dedicó parte de sus reflexiones a explicar por qué, según la teología cristiana, algunas almas no se desprenden por completo de lo terrenal. Hoy vamos a adentrarnos en este tema con calma, paso a paso, usando un lenguaje sencillo, para entender lo que Santo Tomás quiso decir y cómo sus ideas siguen resonando en nuestra forma de ver el más allá. El gran misterio de la muerte. La muerte siempre ha sido un límite, una pregunta sin respuesta definitiva. Desde tiempos antiguos, los pueblos creían que los muertos podían regresar en forma de espíritus, ya sea para proteger a sus familias o para atormentarlas. Los cristianos medievales, entre ellos Santo Tomás, tomaban muy en serio estas creencias, pero trataban de darles un fundamento racional y teológico. Para ellos, la pregunta clave era, ¿cómo puede un alma, que ya ha dejado el cuerpo, permanecer en el mundo de los vivos? Santo Tomás y su visión del alma. Para entender sus respuestas, primero recordemos quién fue Santo Tomás de Aquino. Vivió en el siglo XIII, fue un fraile dominico y uno de los pensadores más brillantes de la Iglesia. Su obra más importante, la Suma Teológica, intenta explicar con lógica y fe cómo funciona el universo espiritual. Según Santo Tomás, el alma es la forma del cuerpo, lo que le da vida y movimiento. Cuando una persona muere, el alma se separa y continúa existiendo. Ahora bien, lo natural sería que esa alma fuera inmediatamente a su destino final, cielo, purgatorio o infierno. Pero aquí aparece el misterio, algunas almas parecen quedarse entre los vivos. ¿Por qué sucede esto? Santo Tomás ofrece varias razones, todas vinculadas a la justicia divina y al estado en que muere una persona. Vamos a verlas de manera sencilla. Primera razón, las almas que piden ayuda. Hay almas que, según la tradición, no se han purificado del todo. Están en el purgatorio, sufriendo una limpieza espiritual antes de entrar al cielo. Estas almas pueden manifestarse a los vivos para pedir oraciones, misas o sacrificios que aceleren su purificación. Es decir, no se quedan por capricho, sino porque buscan ayuda. Según Santo Tomás, Dios puede permitir estas apariciones como un acto de misericordia, tanto para las almas como para quienes aún vivimos. Segunda razón, las almas que advierten. En ocasiones, un alma puede regresar para advertir a los vivos. Tal vez para mostrar el peligro del pecado, o para recordar a alguien que debe cambiar de vida. Santo Tomás señala que Dios, en su providencia, puede permitir estas apariciones como señales para los hombres. Tercera razón, las almas que no descansan por deudas. Hay quienes mueren con deudas morales, promesas incumplidas o pecados graves sin confesar. Estas almas, según la tradición recogida por el santo, pueden quedar retenidas en un estado intermedio, hasta que se cumpla lo que dejaron pendiente. Historias y ejemplos. Para que esto no quede en pura teoría, pensemos en algunos ejemplos. Imagina un hombre que en vida prometió construir una capilla en agradecimiento por un milagro recibido, pero murió antes de cumplirlo. En los relatos medievales, se creía que su alma podía manifestarse hasta que alguien más cumpliera esa promesa. Otro caso, una mujer que guardaba un secreto de justicia, como el paradero de una herencia. Al morir, su alma podía aparecerse a un familiar para revelar la verdad y así encontrar paz. Estas historias eran muy comunes en la Edad Media, y Santo Tomás trató de darles un marco de explicación, siempre bajo la idea de que Dios permite o no permite estas manifestaciones. El papel de la oración. Santo Tomás insiste en algo fundamental: las almas que se quedan no están perdidas sin remedio. Lo que necesitan es ayuda. Y la forma más poderosa de ayudarlas es a través de la oración, las misas y las obras de caridad ofrecidas en su nombre. Este punto era clave para el pensamiento medieval y sigue siendo importante para muchos creyentes hoy en día. La oración no solo conecta a los vivos con los muertos, sino que abre un puente de misericordia entre el cielo y la tierra. ¿Y los fantasmas malos? Seguramente te estés preguntando,
¿Y qué pasa con las apariciones oscuras, los fantasmas que parecen más demonios que almas humanas? Santo Tomás también habló de esto. Para él, no todas las apariciones son almas de difuntos. Muchas veces pueden ser ilusiones causadas por demonios, que se disfrazan para confundir o asustar a los hombres. Por eso, siempre recomendaba discernimiento. Si una aparición pide oración, confesión, acercarse a Dios, probablemente venga del cielo. Pero si genera miedo, desesperación o incita al pecado, probablemente no sea un alma, sino una trampa del enemigo. Lo que podemos aprender. Hasta aquí, podemos resumir la enseñanza de Santo Tomás en 3 ideas principales. Las almas que se manifiestan no lo hacen por casualidad. Siempre hay una razón espiritual, permitida por Dios. Los vivos tienen un papel clave. Con nuestras oraciones y buenas obras podemos ayudar a esas almas a alcanzar su descanso. No todo lo que aparece es un alma. Hay que tener cuidado con engaños espirituales que buscan confundirnos. Pensar que algunas almas pueden quedarse entre los vivos no debería darnos miedo, sino hacernos reflexionar. Para Santo Tomás, este misterio es un recordatorio de que la vida y la muerte no están separadas por un muro, sino por un velo muy fino. Cuando hacemos memoria de nuestros difuntos, cuando rezamos por ellos, no estamos hablando al vacío, estamos tendiendo un lazo real que puede darles luz y paz. Y al mismo tiempo, ellos, de alguna forma, nos recuerdan que nuestra vida aquí no es eterna, que debemos vivir con conciencia, cumpliendo nuestras promesas y buscando la justicia, porque lo que hacemos en vida resuena también en la eternidad. Dicen los antiguos que las almas, cuando aún tienen asuntos pendientes en la tierra, buscan formas de hacerse notar. En los pueblos medievales abundaban los relatos de apariciones que ocurrían en iglesias, en cementerios, o incluso en casas humildes donde las familias contaban haber visto a un ser querido después de la muerte. Estas historias no eran simples cuentos de miedo. Para quienes vivían en aquella época, se trataba de señales muy serias que debían interpretarse a la luz de la fe. Imagina una aldea del siglo XIII, con sus casas de piedra, su iglesia en el centro y su cementerio rodeado de cruces de madera. Una noche cualquiera, los aldeanos aseguran ver a un vecino fallecido caminar hacia la iglesia. No habla, no grita, pero su presencia basta para estremecer a todos. En lugar de tomarlo como un fantasma enojado, la comunidad acude al sacerdote, quien celebra una misa en su nombre y pide a todos rezar por el alma del difunto. A los pocos días, la figura ya no se vuelve a ver. Para ellos, aquello era la confirmación de que el alma había encontrado la paz. Los relatos como este eran tan frecuentes que Santo Tomás se tomó la tarea de darles una explicación coherente. No quería que los fieles cayeran en supersticiones ni en miedos innecesarios. Por eso aclaraba que si un alma aparecía era porque Dios lo permitía con un propósito. En el fondo, estas manifestaciones eran un recordatorio de que los vivos y los muertos no están tan lejos unos de otros. Muchos documentos antiguos hablan también de almas que regresaban para pedir justicia. Se cuenta que, en algunos casos, un hombre que había robado tierras o riquezas podía aparecerse después de morir, inquieto, hasta que lo robado fuera devuelto a sus dueños legítimos. La comunidad entendía que aquello no era un simple capricho, sino una exigencia de equilibrio. En palabras sencillas, el alma no descansaba porque había dejado una deuda pendiente con la verdad. Otro tipo de aparición tenía un matiz más compasivo. Algunas almas venían a consolar a los vivos, especialmente en tiempos de dolor. Imagina a una madre que pierde a su hijo en la infancia. De repente, una noche, mientras reza desconsolada, percibe su voz o su figura. No es un encuentro largo ni lleno de palabras, pero sí suficiente para darle paz. Santo Tomás explicaba que estas experiencias podían suceder como un regalo divino, una muestra de que el alma de ese niño estaba ya en el cuidado de Dios y no debía temerse por él. Con el paso del tiempo, estos relatos fueron alimentando la idea del purgatorio como un lugar real y cercano. No se trataba de un sitio lejano y abstracto, sino de un estado en el que las almas podían estar muy cerca de los vivos. Era común escuchar en los sermones que los difuntos en purgatorio pedían misas y oraciones, y que los vivos, al responder, no solo ayudaban a esas almas, sino que también recibían bendiciones para su propia vida. De hecho, muchas órdenes religiosas,
como los dominicos a los que pertenecía Santo Tomás, promovían la costumbre de rezar cada día por las almas del purgatorio. En conventos y monasterios se levantaban altares dedicados exclusivamente a estas intenciones. La lógica era sencilla: si las almas nos piden ayuda, lo justo es corresponder con oración y sacrificios. Al mismo tiempo, Santo Tomás advertía que no todo debía creerse sin discernimiento. Había apariciones que podían ser engaños del demonio. En sus escritos, señalaba que si una visión llevaba a la fe, a la oración o a la conversión, entonces podía considerarse auténtica. Pero si generaba miedo excesivo, odio, desesperanza o incitaba a pecar, entonces lo más probable era que se tratara de un espíritu maligno disfrazado. Esta advertencia era crucial, porque en la Edad Media las supersticiones abundaban, y no faltaban quienes se aprovechaban de los temores del pueblo. Ahora bien, ¿qué significaba todo esto para la gente común? Significaba que la muerte no era un corte total. Significaba que quienes partían podían todavía necesitar a sus familias, y que esas familias, con sus oraciones, podían dar descanso eterno a quienes amaban. Era una visión profundamente humana y cercana, que daba sentido a la costumbre de encender velas, rezar responsos y ofrecer misas por los difuntos. Un ejemplo muy conocido en los relatos de la época es el de un monje que, después de morir, se apareció en su convento varias noches seguidas. Los hermanos estaban asustados, pero al escuchar con atención, el monje les reveló que necesitaba que celebraran ciertas misas para librarse de penas pendientes. Una vez cumplido esto, la aparición no volvió a repetirse. Historias así fueron recogidas en crónicas religiosas, y Santo Tomás las usaba para mostrar que el vínculo entre vivos y muertos era real, aunque siempre bajo el permiso de Dios. Lo interesante es que esta visión no era solo un tema de miedo, sino también de esperanza. Saber que las almas podían regresar para pedir ayuda recordaba a todos que la oración tenía un poder inmenso. Ninguna oración era en vano. Cada Padre Nuestro, cada obra buena ofrecida por un difunto, tenía un impacto directo en su descanso. Era una forma de extender la caridad más allá de la vida. A la vez, estas ideas ayudaban a las personas a vivir con más conciencia. Si uno sabía que después de morir podía quedar retenido por deudas morales, entonces debía procurar en vida cumplir sus promesas, reparar sus faltas y mantener su conciencia limpia. No se trataba de vivir con miedo, sino de vivir con responsabilidad. En este punto, Santo Tomás insistía en algo que parece muy actual: lo que hacemos en vida no termina con nuestra muerte. Cada acción, cada palabra, deja huella. Y esa huella no solo marca nuestro destino eterno, sino que también puede afectar a los demás, incluso después de partir. Por eso, la enseñanza práctica era clara: vive bien, cumple tus compromisos, reza por los demás y pide que recen por ti. Aunque han pasado siglos desde que Santo Tomás reflexionó sobre estos temas, lo cierto es que todavía hoy muchas personas creen en experiencias similares. Hay quienes aseguran sentir la presencia de un ser querido que ya partió. Otros cuentan sueños intensos donde un difunto les pide algo específico. Y aunque la sociedad moderna tiende a dar explicaciones psicológicas a estos fenómenos, la raíz espiritual no deja de estar presente en el corazón humano. El pensamiento de Santo Tomás nos ayuda a darle un sentido equilibrado a estas vivencias. No se trata de caer en supersticiones ni en fantasías, pero tampoco de negar todo de manera tajante. Se trata de reconocer que la realidad espiritual es más amplia de lo que vemos y que, de alguna forma, la frontera entre vivos y muertos no es tan sólida como pensamos. Así, lo que al inicio parecía un misterio aterrador se convierte en una lección de amor y de fe. Las almas que se quedan entre nosotros no buscan asustar, sino encontrar ayuda, justicia o simplemente dejar un mensaje. Y si los vivos aprendemos a responder con oración, con fe y con discernimiento, entonces esa comunicación se convierte en un puente de esperanza que une el cielo y la tierra. De esta manera, Santo Tomás nos muestra que el misterio de las almas entre los vivos no es un tema para generar miedo, sino para recordar que todos formamos parte de una misma familia espiritual, donde la vida y la muerte son solo etapas de un mismo camino hacia la eternidad. En la vida moderna, muchas personas podrían pensar que aquello de las almas que se quedan entre los vivos es un asunto de leyendas antiguas, cuentos para asustar a los niños o tradiciones de pueblos supersticiosos.
Sin embargo, basta escuchar con atención a la gente para descubrir que, incluso hoy, las experiencias de este tipo siguen presentes. No importa si se vive en una gran ciudad rodeada de tecnología o en un pueblo pequeño con costumbres muy antiguas, en cualquier rincón aparecen historias de presencias, sueños reveladores o señales que parecen venir de quienes ya han partido. Imagina a alguien que pierde a su padre. Durante varias noches seguidas sueña con él de manera tan clara que parece más que un simple recuerdo. En el sueño, el padre le habla con calma y le pide que cuide de su familia. Cuando la persona despierta, siente una paz que nunca antes había experimentado desde la muerte de su ser querido. La pregunta surge de inmediato: ¿fue un simple sueño producto del dolor o fue realmente el alma del padre comunicándose? Desde la perspectiva de Santo Tomás, no todo debe descartarse como imaginación. Dios puede permitir que un alma aparezca o se manifieste en sueños, no para generar confusión, sino para dar consuelo o para guiar a alguien hacia el bien. Lo importante no es tanto la forma en que sucede, sino el fruto que deja en el corazón. Si la experiencia lleva a la paz, a la oración o a una vida más consciente, entonces es posible que haya sido una gracia. Hay también quienes cuentan haber sentido la presencia de un ser querido en momentos de peligro. Una mujer relata que, al conducir por la carretera, estuvo a punto de tener un accidente, pero de pronto sintió una voz interior que le dijo que frenara. Al hacerlo, evitó una tragedia. Después, convencida de que aquella voz había sido la de su esposo fallecido, comenzó a rezar cada día por su alma como agradecimiento. Para ella no había duda, él todavía la acompañaba de alguna manera. Estas experiencias, aunque la ciencia trate de explicarlas como producto de la mente, conectan directamente con lo que Santo Tomás explicaba: las almas no están lejos. Algunas pueden estar en el purgatorio y necesitan de nuestras oraciones, otras ya descansan en paz y Dios les permite acercarse para guiarnos o consolarnos. En cualquiera de los casos, lo que queda claro es que la frontera entre vivos y muertos es mucho más delgada de lo que creemos. En la Edad Media, este tipo de vivencias se compartían en comunidad. La gente no las ocultaba por miedo a ser juzgada, sino que acudía al sacerdote o a la iglesia para interpretar lo que estaba ocurriendo. Hoy, en cambio, muchas personas prefieren callar, por temor a que otros las tachen de locas o demasiado emocionales. Sin embargo, lo cierto es que casi todos conocen a alguien que ha vivido algo parecido. Pensemos por un momento en la tradición de prender velas por los difuntos. Aunque a simple vista parece un gesto simbólico, tiene un trasfondo profundo. La luz de la vela representa la oración que ilumina el camino de las almas que todavía no han llegado a la plenitud del cielo. Esa costumbre, heredada desde hace siglos, nos recuerda que seguimos conectados con quienes partieron y que nuestra fe puede ser un puente real para ellos. Santo Tomás, al reflexionar sobre estas realidades, buscaba siempre dar equilibrio. Por un lado, afirmaba que no debíamos negar las experiencias espirituales, porque hacerlo sería desconocer el poder de Dios y la necesidad de las almas. Pero, por otro lado, advertía que tampoco podíamos dejarnos llevar por la credulidad o el miedo. La clave estaba en discernir, preguntarse qué fruto dejaba esa experiencia y si nos conducía a una vida más cercana a la verdad y al amor. En este punto vale la pena detenerse en un detalle importante. Muchas veces pensamos en las almas que se manifiestan como si todas fueran desconocidas o aterradoras. Pero la mayoría de los relatos auténticos hablan de seres queridos que se acercan con mensajes sencillos: pedir oración, agradecer por el cariño recibido o recordar la importancia de la fe. Es decir, las almas que se quedan no buscan causar daño, sino cerrar un círculo, cumplir un propósito o simplemente tender un lazo de amor. Por supuesto, también están las experiencias oscuras, esas que generan miedo intenso. Aquí Santo Tomás es muy claro: cuando la manifestación no invita a la fe ni a la paz, lo más probable es que no se trate de un alma, sino de un engaño espiritual. Los demonios, decía él, pueden adoptar formas conocidas para confundirnos. Por eso recomendaba siempre acudir a la oración, a los sacramentos y al consejo de la Iglesia en casos de duda. Lo interesante es que, incluso en estas advertencias, el mensaje central es de esperanza. Porque aun cuando hubiera engaños, el remedio era sencillo: fe, oración y confianza en Dios.
De esta forma, la gente no debía vivir con miedo a los espíritus, sino con la certeza de que toda alma está bajo el poder divino y que ninguna fuerza oscura puede más que la gracia. Si trasladamos estas enseñanzas a nuestra vida cotidiana, descubrimos algo muy valioso. Cada vez que recordamos a nuestros difuntos, cada vez que encendemos una vela, cada vez que decimos una oración por ellos, estamos construyendo un puente invisible que los ayuda a alcanzar la paz y que, al mismo tiempo, nos fortalece a nosotros. Ese gesto de rezar no es una pérdida de tiempo ni una tradición vacía, sino un acto de amor que trasciende la muerte. Además, hay otra enseñanza práctica: la vida presente tiene consecuencias eternas. Si no cumplimos nuestras promesas, si dejamos heridas sin sanar o deudas morales sin resolver, es probable que esas cargas nos acompañen más allá de la tumba. Vivir con justicia, con amor y con responsabilidad no es solo un mandato ético, sino también una forma de preparar nuestra alma para el descanso eterno. Quizá por eso en tantas culturas se repite la idea de que la memoria de los muertos es sagrada. No es simple nostalgia. Es una manera de mantener viva la conexión con ellos y de acompañarlos en su camino, así como ellos, de algún modo, siguen acompañándonos. Cuando escuchamos las reflexiones de Santo Tomás sobre las almas que permanecen entre los vivos, podemos entender que no se trata de cuentos lejanos, sino de realidades que siguen tocando nuestra vida hoy. Cada familia que recuerda a sus difuntos en noviembre, cada persona que sueña con un ser querido, cada oración silenciosa en un cementerio, nos muestra que este vínculo no se rompe con la muerte. Al final, la enseñanza más profunda es que la muerte no es ausencia, sino transformación. Los que amamos no desaparecen, simplemente pasan a otra forma de vida, y en ocasiones, Dios les permite estar cerca para recordarnos que el amor verdadero nunca muere. Y si nosotros aprendemos a responder con fe y con oración, entonces esa cercanía se convierte en una fuente de consuelo y de esperanza que nos prepara para el día en que también nosotros crucemos ese umbral. Hay algo profundamente humano en el deseo de saber qué ocurre después de la muerte. No importa si vivimos en la Edad Media o en pleno siglo XXI, la pregunta sigue siendo la misma: ¿a dónde van las almas? ¿Por qué algunas parecen quedarse entre nosotros? Y, sobre todo, ¿qué significa eso para los que aún estamos vivos? Cuando Santo Tomás hablaba de las almas que permanecen en el mundo, lo hacía con la serenidad de quien sabe que no todo lo visible es lo único real. Para él, las almas que regresan no son fantasmas condenados a vagar sin rumbo, sino seres que, con permiso divino, aparecen con un propósito. Y esa visión es la que nos permite mirar estos fenómenos sin miedo excesivo, pero también sin ingenuidad. Pensemos por un momento en nuestra propia experiencia con los recuerdos. Cuando alguien muere, lo sentimos cerca en pensamientos, en sueños, en objetos que nos dejó. Es como si siguiera presente de una manera misteriosa. Ahora bien, Santo Tomás diría que ese sentimiento no siempre es solo nostalgia. En algunos casos, es posible que Dios permita que el alma esté realmente cerca, no para atarnos al pasado, sino para recordarnos el valor de la oración, de la justicia y de la esperanza. Hay familias que cuentan cómo, después de la muerte de un ser querido, comenzaron a experimentar señales extrañas, relojes que se detenían en la misma hora, fragancias familiares que aparecían sin explicación, o la sensación de que alguien entraba en la habitación en silencio. Muchos lo interpretan como el alma que aún está pidiendo ayuda o queriendo despedirse. Y aunque no todo puede probarse, lo cierto es que esas experiencias cambian la forma de vivir de quienes las experimentan. Santo Tomás enseñaba que Dios permite estas manifestaciones porque nos hacen reflexionar. No son un espectáculo, ni un capricho, sino una oportunidad para que los vivos recuerden que la vida no termina aquí. Si vemos estas señales con ojos de fe, no solo sentimos cercanía con el difunto, sino que también aprendemos a valorar más nuestro propio camino. Otra cosa importante es que estas experiencias no se limitan a la tristeza. A veces, las almas se manifiestan para provocar conversión, es decir, para invitar a alguien a cambiar su vida. Hay relatos de hombres y mujeres que, después de un encuentro de este tipo, dejaron malas costumbres y comenzaron a vivir con mayor conciencia espiritual. Y Santo Tomás lo explicaba con claridad: si Dios permite que un alma regrese, es siempre para el bien, nunca para el mal. Por eso,
Cuando escuchamos historias de miedo, de apariciones que buscan aterrar, debemos recordar lo que el santo advertía: esas no suelen ser almas, sino engaños espirituales. La clave está en distinguir. Las almas que piden oración dejan en el corazón una sensación de urgencia, pero también de paz. Las falsas apariciones, en cambio, dejan angustia, odio o desesperación. Esa diferencia es crucial para no caer en confusiones. Ahora bien, hay un aspecto muy interesante en todo esto: el papel de los vivos. Para Santo Tomás, los que aún caminamos en la tierra tenemos la capacidad de ayudar a las almas que no han llegado a su destino final. No estamos de espectadores pasivos, sino que podemos ser instrumentos de misericordia. Una simple oración, un rosario, una misa ofrecida con amor, puede significar para un alma la libertad definitiva. Imagina el poder de eso: un gesto pequeño desde aquí puede abrir las puertas de la eternidad para alguien que amamos. Ese es el motivo por el que tantas tradiciones cristianas insisten en orar por los difuntos. No es solo una costumbre, sino una obra de caridad. En la Edad Media, esta práctica estaba tan arraigada que muchas familias encargaban misas durante años para las almas de sus parientes. Hoy, aunque las costumbres han cambiado, la enseñanza sigue siendo válida: rezar por los muertos es un acto de amor que nunca se pierde. Lo más hermoso de esta enseñanza es que convierte la tristeza en acción. Cuando alguien muere, sentimos dolor, vacío, impotencia. Pero si creemos que podemos ayudar a su alma, entonces ese dolor se transforma en fuerza. Ya no lloramos en la soledad, sino que rezamos con esperanza. Y esa esperanza nos conecta de nuevo con quien partió. Por supuesto, también hay una enseñanza personal en todo esto. Si entendemos que nuestras acciones en vida pueden afectar lo que suceda después de la muerte, entonces cada día se convierte en una oportunidad para vivir con más rectitud. Cumplir las promesas, reparar el daño causado, perdonar y pedir perdón, no son solo actitudes morales, sino también caminos para asegurar un descanso verdadero cuando llegue nuestra hora. Imagina qué distinto sería el mundo si todos viviéramos conscientes de esta verdad. Tal vez habría menos injusticia, menos odio y menos indiferencia. Porque si sabemos que no todo termina con la muerte, entonces la forma en que tratamos a los demás adquiere un peso mucho mayor. Cada gesto cuenta, cada palabra deja huella, cada decisión abre un camino que trasciende más allá de la tumba. A veces, lo que más miedo nos da no es la muerte en sí, sino la idea de quedarnos atrapados en un estado intermedio. Pensar en almas que vagan sin descanso puede sonar aterrador. Pero Santo Tomás nos ayuda a ver el otro lado: esas almas no están condenadas a vagar eternamente, sino que están en proceso de llegar a la luz. Y nosotros, con nuestra fe, podemos acelerar ese proceso. En lugar de pensar en ellas como perdidas, debemos verlas como necesitadas de ayuda, como hermanos que esperan nuestra mano tendida. Este enfoque transforma el miedo en responsabilidad. Si siento la presencia de alguien que ya partió, no debo temer, sino rezar. Si sueño con un difunto que me pide algo, lo mejor es ofrecer una oración o una misa. No hace falta buscar rituales extraños ni caer en supersticiones. Lo que realmente ayuda es la sencillez de la fe: una vela encendida, una plegaria sincera, un acto de caridad ofrecido en nombre de esa alma. De hecho, esta es la enseñanza más consoladora de todas: el amor no termina con la muerte. Lo que hacemos por nuestros seres queridos sigue teniendo impacto incluso cuando ya no están físicamente con nosotros. Y de la misma forma, lo que ellos hacen desde el más allá también toca nuestra vida. Es como una corriente invisible que va y viene, un intercambio constante entre el cielo y la tierra. Quizás por eso tantas culturas, incluso fuera del cristianismo, han mantenido la costumbre de honrar a los muertos. Aunque las formas varían, el fondo es el mismo: los difuntos no desaparecen del todo, y nuestra relación con ellos continúa. Santo Tomás nos da el marco para entenderlo con claridad, pero en el fondo, el corazón humano ya lo sabía desde siempre. Al mirar todo esto, podemos darnos cuenta de algo profundo. La muerte no es un muro que nos separa de quienes amamos, sino una puerta que los lleva a otro estado. Y en ocasiones, Dios permite que esa puerta se abra un poco para que ellos se acerquen, pidan ayuda o simplemente nos recuerden que seguimos unidos. Así, lo que parecía un misterio oscuro se convierte en una enseñanza luminosa.
Las almas que permanecen entre los vivos no son sombras condenadas, sino testigos de que el amor y la justicia tienen un poder que trasciende incluso más allá de la tumba. Y si nosotros aprendemos a vivir con esa conciencia, entonces la muerte deja de ser un final aterrador para convertirse en un paso hacia la plenitud. Hay algo que nunca cambia en el corazón humano, el anhelo de eternidad. Desde los primeros tiempos, el hombre ha sentido que la muerte no puede ser el final absoluto. Por eso, cuando escuchamos que algunas almas se quedan entre nosotros, no lo sentimos como algo completamente extraño, sino como una confirmación de lo que intuimos en lo más profundo, que la vida continúa de alguna forma. Santo Tomás, al explicar por qué algunas almas permanecen, nos dio una clave de interpretación que nos libera del miedo y nos llena de sentido. Para él, estas presencias no son un accidente ni una condena, sino un signo de la misericordia divina. Dios permite que las almas se acerquen para recordarnos que estamos unidos más allá del tiempo y del espacio. Cuando pensamos en la muerte, solemos imaginar un corte radical, un antes y un después. Sin embargo, lo que aprendemos de estas enseñanzas es que el vínculo con nuestros seres queridos no se rompe. Más bien se transforma. Lo que cambia es la forma en que nos comunicamos. Ya no podemos verlos con los ojos físicos ni escucharlos con los oídos, pero seguimos conectados a través de la oración, del recuerdo y de esas manifestaciones que a veces llegan en sueños, en señales o en intuiciones profundas. Imagina a alguien que reza cada noche por su madre fallecida. Quizás no reciba un mensaje claro, ni una aparición evidente, pero poco a poco empieza a notar que su corazón se llena de paz, que sus recuerdos se iluminan y que el dolor se convierte en gratitud. Esa transformación interior es también un fruto de la cercanía del alma de su madre, que recibe las oraciones y responde con serenidad. Aunque no se diga con palabras, la comunicación existe. Santo Tomás nos invita a comprender que este misterio no debe verse como un motivo de temor, sino como una oportunidad de amor. Si un alma se queda entre los vivos para pedir ayuda, lo justo es responder con generosidad. Si se acerca para advertirnos de un peligro o para guiarnos hacia una vida mejor, lo sabio es escuchar. Y si sentimos simplemente su presencia en momentos importantes, lo más hermoso es agradecer, porque esa cercanía es un regalo de Dios. También debemos recordar que la muerte es un paso que todos daremos. Al reflexionar sobre las almas que permanecen, inevitablemente pensamos en nuestro propio destino. ¿Qué quedará de nosotros cuando partamos? ¿Será que también necesitaremos de las oraciones de otros? ¿Será que nuestras promesas incumplidas o nuestros pecados no resueltos podrían retenernos? Estas preguntas no buscan angustiarnos, sino despertarnos. Nos llaman a vivir cada día con responsabilidad, cumpliendo nuestras palabras, reconciliándonos cuando sea necesario y construyendo un camino limpio hacia la eternidad. La enseñanza de Santo Tomás es clara: lo que hacemos aquí resuena allá. Ningún acto se pierde. Un gesto de bondad, una palabra de consuelo, una oración sincera, todo suma para nuestra propia alma y para la de los demás. Y del mismo modo, cada injusticia, cada deuda moral, cada promesa rota, deja una marca que deberá ser sanada antes de entrar en la plenitud del cielo. Por eso, la vida es el tiempo de preparar la eternidad. Ahora bien, cuando escuchamos relatos de almas que se manifiestan, no debemos apresurarnos a juzgar. Quizás no tengamos la certeza absoluta de si fue un sueño, una señal o una ilusión. Pero lo importante no es tanto la prueba externa, sino lo que ocurre dentro de nosotros. Si la experiencia nos mueve a orar, a recordar con amor, a vivir mejor, entonces ha cumplido su propósito. No necesitamos explicarlo todo con precisión científica para reconocer que la vida espiritual es real. Lo que Santo Tomás quiso transmitir es que el mundo visible y el invisible están más conectados de lo que pensamos. No vivimos aislados de los que partieron, ni ellos están completamente lejos de nosotros. Somos parte de una misma comunidad, la gran familia de Dios, donde unos caminan todavía en la tierra y otros ya cruzaron la frontera. Esa unidad es lo que da sentido a la oración por los difuntos y a la esperanza de reencontrarnos con ellos. Al mirar así las cosas, incluso la idea de las almas que se quedan entre los vivos cambia de color. Ya no es una historia de miedo, sino una historia de amor. Esas almas no vagan perdidas, sino que esperan con paciencia y confían en nuestra ayuda.
Y nosotros, al responder con fe, descubrimos que también recibimos consuelo. La relación es mutua, ellos necesitan de nuestras oraciones, y nosotros necesitamos de su compañía silenciosa que nos recuerda que no estamos solos en el camino. Quizás lo más profundo de todo esto es darnos cuenta de que la eternidad no empieza cuando morimos. La eternidad empieza ahora. Cada decisión, cada oración, cada acto de amor, ya está construyendo el puente que une la tierra con el cielo. Las almas que se quedan entre nosotros nos lo recuerdan con su presencia discreta. El tiempo que vivimos aquí es breve, pero lo que hacemos en él tiene consecuencias infinitas. Por eso, la invitación final de Santo Tomás es a vivir con la mirada puesta en lo eterno, pero con los pies firmes en la tierra. No debemos huir del mundo, sino transformarlo con nuestras obras. No debemos temer a la muerte, sino prepararnos para ella como quien se prepara para un viaje. Y no debemos ver a las almas que permanecen como sombras inquietantes, sino como mensajeras de la misericordia que nos llama a rezar, a amar y a esperar con paciencia. En el fondo, este misterio no habla solo de los que ya partieron. Habla también de nosotros, de cómo queremos ser recordados, de qué huella queremos dejar y de qué cuentas queremos tener saldadas cuando llegue nuestra hora. Habla de la importancia de reconciliarnos a tiempo, de no dejar palabras de amor sin decir, de no aplazar el perdón. Porque quizás el mayor peso que lleva un alma es lo que quedó sin resolver en vida. Al final, pensar en las almas que se quedan entre los vivos nos conduce a una conclusión esperanzadora: la muerte no rompe los lazos del amor. Los transforma, los purifica y los eleva. Y si aprendemos a vivir con esa certeza, entonces no habrá miedo, sino confianza. No habrá angustia, sino esperanza. Así, cuando llegue el momento de partir, sabremos que no estaremos solos. Que nuestras oraciones habrán preparado el camino, que nuestras buenas obras habrán sido semillas de eternidad, y que quienes dejamos aquí seguirán conectados con nosotros a través de la fe. Porque en el gran misterio de Dios, ni la vida ni la muerte pueden separar a quienes se aman. Y de esta manera, Santo Tomás nos deja un mensaje que atraviesa los siglos: las almas que se quedan entre los vivos son un recordatorio de que todos caminamos hacia el mismo destino, que nadie está completamente ausente y que la eternidad ya comienza en nuestro presente. Un mensaje que, lejos de darnos miedo, debería llenarnos de paz.